Hola a todos, mi nombre es Yarinia García, soy estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes. A continuación vamos a hablar un poco acerca de la energía y biomasa, esto para la materia Tecnología Energética perteneciente al Departamento de Ciencias Técnicas. Como bien se sabe, desde la existencia del hombre, nosotros hemos generado muchos residuos. Estos residuos los podemos aprovechar, por ejemplo, mediante el reciclaje. Sin embargo, hay una alternativa mucho más llamativa que es la creación de energía. La bioenergía ha tenido especial atención en estos tiempos ya que se busca un futuro energético más sostenible. Esta tiene origen a partir de la luz del sol, que es capturada normalmente por las plantas. Esta energía solar se almacena en la biomasa para luego poder ser utilizada por todos nosotros. Abordar los desafíos asociados a su producción y uso es crucial para aprovechar al máximo esa fuente de energía renovable. Pero bien, ¿qué es la bioenergía? La bioenergía es la energía obtenida a partir de la materia orgánica. Esta materia orgánica la llamaremos biomasa. Existen dos tipos de biomasa, la biomasa residual o la biomasa obtenida a partir de cultivos energéticos. Dentro de la biomasa residual tenemos a la biomasa agrícola, que incluye las podas, tallos o raquis. Raquis es algo similar a tallos. Todo esto a partir de cultivos agrícolas. La biomasa pecuaria, que incluye las excretas o estiércol, y los purines. Los purines son residuos tanto sólidos como líquidos de animales. Estos pueden ser vacas, pueden ser cerdos o aves de corral. Los residuos a partir de la agroindustria. Estos incluyen las cáscaras, pulpas, bagazos, lácteos, grasas, aceites vegetales y animales. Los residuos municipales, que son los residuos orgánicos de alimentos, que es lo que nosotros desechamos, y las podas de jardines también están incluidas en este ítem. También está incluida la madera, que son las cortezas, astillas y el acerrín, y los residuos forestales, que son las ramas, cortezas y troncos. Por otro lado, tenemos la biomasa que viene a partir de cultivos energéticos. Estos pueden ser cultivos oleginosos, que son los cultivos de plantas y frutos ricos en aceite, como lo son la colza, la soya, la palma aceitera, la higuerilla y el piñón. Tenemos los cultivos azucareros, que son los cultivos donde cosechan caña de azúcar, remolacha azucarera, sorgo dulce, entre otros. Y por último tenemos los cultivos acuosos, que es donde se da la producción de algas. La biomasa está compuesta de celulosa, hemicelulosa y lignina. Esto en grandes cantidades. Existe una mínima cantidad de humedad y de compuestos inorgánicos extraíbles y no extraíbles. Pero bien, ¿cómo se forma la biomasa? Mediante la fotosíntesis, las plantas que contienen clorofila transforman el dióxido de carbono y el agua de productos minerales sin valor energético en materiales orgánicos con alto contenido energético y que a su vez sirven de alimento para otros seres vivos. Mediante este proceso se almacena la energía solar en forma de biomasa. Existen muchas maneras de transformar la biomasa en energía aprovechable, pero son dos las más utilizadas actualmente. Estas que les menciono son los procesos o métodos bioquímicos y métodos térmicos. Los métodos físicos ya no son tan usados en la actualidad, sin embargo, más adelante se explicarán un poco. En los procesos bioquímicos se utilizan microorganismos que degradan las moléculas de biomasa. La biomasa que se utiliza en estos procesos tiene que tener alto contenido de humedad. Dentro de estos procesos bioquímicos tenemos la fermentación aeróbica y la fermentación anaeróbica. La fermentación aeróbica consiste en la fermentación de hidratos de carbono que se encuentran en las plantas y en las que se consigue un alcohol o etanol. Algunos subproductos de esta fermentación aeróbica son utilizados para producir etanol, que combinado con la gasolina producen el biocombustible. Por otro lado, tenemos la fermentación anaeróbica, que es la digestión anaeróbica, es decir, sin oxígeno, de la biomasa, donde la materia orgánica se descompone o fermenta y se crea el biogás. Esta fermentación anaeróbica es comúnmente usada para producir un gas rico en metano que es utilizado para los motores de combustión interna. Exploremos un poco acerca de los procesos térmicos, que básicamente son la manera de utilizar calor para transformar la biomasa. Los materiales que funcionan mejor son los de menor humedad, como son la paja, la cáscara, la madera, entre otros. A continuación vamos a explicar algunos procesos térmicos. El primero es la combustión.
que se trata de un proceso térmico oxidativo en el que se obtiene calor a partir de la combustión completa de la biomasa en presencia de oxígeno. Esto es lo que tradicionalmente se llama el producto de la combustión. Durante esta reacción se liberan dióxido de carbono, cenizas, vapor de agua y calor. La combustión existe cuando quemamos la biomasa con mucho aire, a una temperatura que oscila entre los 600 y 1300 grados centígrados. Es el modo más básico para recuperar la energía de la biomasa. La biomasa en forma de pellets, astillas o productos comprimidos se quema en una caldera para obtener energía térmica, de donde salen gases calientes para producir calor y poder utilizar en la casa, en industria y hasta para producir electricidad. Bien, el siguiente proceso térmico es la pirólisis, que se puede definir como una combustión, pero esta vez sin oxígeno. Esto requiere un alto consumo de energía que se obtiene de la propia biomasa. Este proceso puede producir hidrocarburos gaseosos, óxidos de carbono, compuestos hidrogenados, cenizas y alquitrán. Otro proceso térmico es la gasificación, la cual es un proceso de combustión parcial en la que la cantidad de oxígeno es baja. En estas condiciones, los elementos gaseosos producidos almacenan la máxima cantidad de energía contenida previamente en la biomasa. Este biogás se puede utilizar en motores de combustión interna de diferente calidad. Se pueden usar como gas de producción o gas de síntesis. La gasificación existe cuando hay una combustión y se producen diferentes elementos químicos, como lo son el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el hidrógeno y el metano, esto en diferentes cantidades. La temperatura de la gasificación puede estar entre 700 y 1500 grados centígrados, y el oxígeno en cantidad porcentual puede estar entre el 10 y el 50%. Finalmente, hablaremos acerca de la cocombustión, que consiste en la utilización de la biomasa como combustible de ayuda mientras se realiza la combustión del carbón en las calderas. Con este proceso se reduce el consumo de carbón y se reducen las emisiones. En el proceso físico hablaremos de la compactación específicamente para la formación de briquetas. ¿Por qué? Porque es un método simple, es eficiente y es de bajo costo. Para la compactación, el primer paso es la recolección y la selección de la biomasa. La biomasa pueden ser residuos agrícolas como paja, cascarilla, incluso estiércol, residuos forestales como lo son las hojas y las ramas, o residuos urbanos como lo es el papel y el cartón. Seguidamente tenemos que preparar la biomasa. En este paso se reduce el tamaño de la materia prima mediante la trituración, molienda o astillado. En este paso es necesario que la biomasa tenga una humedad que vaya del 10 al 15%. Esto para evitar la formación de hongos. Como tercer paso tenemos la compactación, que es donde la biomasa se somete a presión en una máquina briquetadora. En esta máquina se pueden producir briquetas de forma cilíndrica, forma hexagonal y forma rectangular. En el cuarto paso tenemos el secado. Las briquetas se secan para eliminar la humedad residual y aumentar su densidad energética. Finalmente, lo último que se debe hacer en todo este proceso es almacenar las briquetas en un lugar seguro y ventilado. Si comparamos este método con tener la biomasa suelta, es mucho más eficiente este método. ¿Por qué? Porque facilita el almacenamiento y también el transporte de la misma. Hablemos un poco acerca de los sistemas de aprovechamiento de la biomasa. Si a la gran variedad de biomasa existente se le aplican diferentes tecnologías, el resultado es energía que puede usarse de diferentes formas. Uno de los sistemas de aprovechamiento de la biomasa es la producción de energía térmica, que básicamente es un sistema de combustión que se usa para dar calor. Ahora exploremos un poco acerca de cómo se da este proceso. Primero, se recolecta y se prepara la biomasa. Entonces se recolectan materiales como madera, residuos agrícolas, forestales o urbanos. Luego, estos se clasifican y trituran para obtener un tamaño adecuado para la combustión. Posteriormente, se secan para reducir su contenido de humedad y mejorar su poder calorífico. Como segundo paso, se tiene la combustión. La biomasa se quema en una caldera o estufa diseñada para este fin. Se libera energía térmica en forma de calor. Esta energía obviamente es liberada luego de la combustión. Finalmente, existe una transferencia del calor.
El calor generado se transfiere a un fluido, bien sea agua, aire o aceite, que circula por un circuito cerrado. El fluido caliente se utiliza para diferentes aplicaciones. Entre ellas está la calefacción. Esta calefacción puede ser para espacios o para agua de uso sanitario. Se utiliza para generación de vapor también, como este vapor alimenta las turbinas y mediante esta alimentación puede generarse energía eléctrica. Continuamos con la producción de biogás, cuya finalidad es conseguir combustible, que principalmente es el metano, y este es muy útil para aplicaciones térmicas en el sector ganadero y agrícola, ya que mediante este se puede obtener la electricidad y el calor. El biogás es el resultado de la descomposición de la materia orgánica. Para poder aprovechar los gases resultantes, es necesario contar con una planta en la que se pueda tanto almacenar los residuos como dejar a las bacterias hacer su trabajo. Esto se puede llevar a cabo en plantas de biogás específicas o directamente en complejos para la gestión de residuos. Sean grandes o más pequeñas, todas las plantas comparten unos espacios y funciones básicas, que a continuación vamos a explicar. Como primera instancia tenemos el tanque de alimentación o los receptores, que es el lugar en el que se recibe y almacena la biomasa, compuesta principalmente por residuos orgánicos. Es el espacio de la materia prima, también conocida como sustrato, procedente, por ejemplo, de ganaderos y vertederos urbanos. Aunque pueden combinarse diferentes tipos de sustratos, la mayoría de las plantas trabajan con un solo tipo. Posteriormente tenemos los fermentadores o biodigestores, que es este tanque que se ve acá. Aquí la materia pasa del estado sólido a gas y el sustrato se introduce en una especie de cámaras oscuras sin luz y sin oxígeno. Los residuos se mantienen en movimiento y a una temperatura estable que está cerca de los 40 grados centígrados. El sustrato puede permanecer en el biodigestor durante unos 2 meses. Según el tipo de instalación, podemos encontrar sistemas de biodigestión continuos o discontinuos, que permiten añadir y extraer todos los días la misma cantidad de sustrato para no parar la producción. Luego tenemos el almacenamiento, y es que una vez terminado el proceso se tiene por un lado biogás, que es lo que se ve por acá en estas tuberías, y por otro lado un producto secundario llamado biogestato, que puede aprovecharse para producir fertilizantes orgánicos u abono orgánico. Estas tuberías que pueden observarse en la imagen conducen el biogás a los generadores de energía. Estos generadores pueden ser eléctricos, térmicos o de cogeneración, según el tipo de planta en la que se esté trabajando. Por otro lado, tenemos la producción de biocombustibles, que son una alternativa a los combustibles tradicionales del transporte y tienen un grado de desarrollo desigual en los diferentes países. Existen dos tipos de biocombustibles, uno el bioetanol y otro el biodiesel. El bioetanol sustituye a la gasolina. En el caso del etanol, actualmente se obtiene a partir de cultivos tradicionales como el cereal, el maíz y la remolacha. El proceso de elaboración del bioetanol involucra varias etapas. La primera es la selección y el pretratamiento de materias primas, en donde se eligen cultivos ricos en almidón, azúcares o celulosa. Estos materiales se tratan para descomponer sus componentes en azúcares simples, lo que facilita la fermentación. Como segundo paso, se tiene la molienda y trituración. Las materias primas se muelen y trituran para aumentar su superficie y facilitar la extracción de los azúcares. Como paso número 3, se tiene la hidrólisis. En el caso de materiales ricos en almidón y celulosa, se realiza un proceso de hidrólisis enzimática o ácida para convertir los polímeros en azúcares fermentables. Posteriormente, se tiene la fermentación, en donde los azúcares resultantes se fermentan utilizando levaduras o microorganismos que convierten los azúcares en etanol y dióxido de carbono. Posteriormente, el paso 6 es la destilación, en donde el líquido resultante de la fermentación se destila para separar el etanol del agua y otros componentes. Esto produce un etanol más concentrado. Como paso número 6, la deshidratación. El etanol se deshidrata para eliminar cualquier exceso de agua, aumentando así su concentración y calidad. En el paso número 7 se tienen los aditivos y mezclas. El etanol deshidratado puede mezclarse con gasolina en diferentes proporciones, según los requisitos de combustible y regulaciones. Por último, se tiene la
el almacenamiento y distribución. El bioetanol final se almacena y se distribuye para su uso en vehículos y otras aplicaciones. A continuación tenemos el biodiesel, cuya principal aplicación va dirigida a la sustitución del gasoil. El biodiesel es un combustible de origen natural, renovable y limpio. Su uso permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que se produce a partir de materia orgánica. En la actualidad, su uso principal es como combustible renovable de automoción en sustitución del gasóleo de origen mineral. Es posible su empleo para la calefacción doméstica, sin embargo, esta debe ser en calderas específicas para biodiesel. Seguidamente se expondrán los pasos esenciales para la producción de biodiesel. El primer paso es el pretratamiento del aceite, que incluye la filtración, que es donde se eliminan las impurezas como partículas sólidas o de agua. Incluye también la desacidificación, que es donde se reduce la acidez del aceite para evitar la corrosión del equipo y mejorar la eficiencia de la reacción. Y por último, incluye el secado, que es donde se elimina el agua presente en el aceite para evitar la formación de jabón durante la transesterización. Bueno, el segundo paso es el que mencioné anteriormente, transesterificación, que incluye la reacción y la separación. En la reacción se mezcla el aceite pretratado, un alcohol que puede ser metanol o etanol y un catalizador. La reacción química transforma los triglicéridos del aceite en ésteres metílicos o etílicos y glicerina. En la separación se separa el biodiesel de la glicerina por decantación o centrifugación. El paso 3 es lavado, en donde se elimina el exceso de alcohol, catalizador y otros contaminantes del biodiesel mediante un lavado con agua. Posteriormente, el paso 4 es el secado, en donde se elimina el agua residual del biodiesel para obtener un producto final con la calidad adecuada. Ya casi finalizando el proceso, tenemos la purificación, en donde se eliminan impurezas como ácidos grasos libres y metales del biodiesel para mejorar su estabilidad y su rendimiento. Y por último, el almacenamiento. El biodiesel se almacena en tanques adecuados para su posterior distribución y uso. Bien, hablemos de otro sistema de aprovechamiento de la biomasa. En este caso vamos a hablar de la producción de energía eléctrica. Si bien queremos obtener energía eléctrica a partir de la biomasa, se deben seguir los procesos de combustión o de gasificación. Y bueno, es bien sabido que se pueden obtener potencias de hasta 50 megawatts. Para producir energía eléctrica, primero es necesaria la combustión de la biomasa, la cual genera enormes cantidades de calor que servirán para transformar el agua en vapor. Este proceso se da acá en la caldera. El vapor a presión que sale de la caldera hace girar las palas de la turbina y posteriormente en el generador, la energía mecánica producida por la turbina se convierte en energía eléctrica. Por acá es posible observar la turbina, luego el generador y en donde se genera la electricidad. El vapor que sale de la turbina vuelve a transformarse en agua líquida para iniciar de nuevo el proceso de producción de vapor. Bien, hablemos de algunas ventajas del aprovechamiento de la bioenergía. La bioenergía tiene varias ventajas que la hacen una opción atractiva como fuente de energía renovable. Una de ellas es que es abundante, pues la biomasa a partir de la cual se produce la bioenergía es un recurso renovable que se repone constantemente. Existe una gran cantidad de materia orgánica disponible en todo el mundo, como restos de poda, cultivos energéticos, esterco animal y residuos sólidos urbanos. Otra ventaja es que reduce la contaminación, pues la combustión de biomasa emite dióxido de carbono, pero en teoría la cantidad liberada es absorbida por las plantas utilizadas como fuentes de biomasa a lo largo de su crecimiento, creando un ciclo cerrado. Además, la bioenergía no emite contaminantes como azufre, nitrógeno o partículas sólidas en comparación con los combustibles fósiles. Otra ventaja es la gestión de residuos. La bioenergía puede ayudar a gestionar residuos orgánicos que de otra forma terminarían en vertederos. Al convertir estos residuos en energía, se reduce su impacto ambiental y se les da un nuevo uso. También nos brinda seguridad energética, pues la dependencia de los combustibles fósiles importados puede ser un problema para la seguridad energética de un país. La bioenergía, al ser una fuente nacional,
puede ayudar a reducir esta dependencia y a aumentar la autosuficiencia energética. También promueve el desarrollo rural. El cultivo de materia prima para bioenergía puede impulsar el desarrollo rural al generar nuevas oportunidades económicas para los agricultores y las comunidades rurales. Si bien la bioenergía ofrece estas ventajas, también es importante tener en cuenta algunas desventajas potenciales, como el impacto en el uso de la tierra y las posibles emisiones contaminantes según el tipo de biomasa y su manejo. Pero estas desventajas se van a desarrollar a continuación. Si bien la bioenergía presenta varias ventajas como fuente de energía renovable, también es importante considerar algunos de sus inconvenientes, como por ejemplo la competencia por la tierra. La producción de biocombustibles a partir de cultivos como la caña de azúcar o el maíz puede competir con la producción de alimentos, lo que podría afectar los precios y la disponibilidad de los mismos. Esto es especialmente preocupante en regiones con inseguridad alimentaria. Otro inconveniente es la deforestación, ya que la expansión de cultivos para bioenergía podría provocar deforestación si no se realiza de forma sostenible. La pérdida de bosques tiene graves consecuencias ambientales, como la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad y el aumento de las emisiones de dióxido de carbono. Otra desventaja es la emisión de contaminantes. La combustión de biomasa puede generar emisiones de gases como el óxido de nitrógeno, material particulado y otros contaminantes que pueden afectar la calidad del aire y la salud humana. Posteriormente se tiene el consumo de agua. El cultivo de biomasa, especialmente en zonas áridas, puede requerir un consumo considerable de agua, lo que podría afectar la disponibilidad de agua para otros usos como el consumo humano o agrícola. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la eficiencia energética. La eficiencia energética de la bioenergía puede ser menor en comparación con otras fuentes de energía renovables como la energía solar o la energía eólica. Y finalmente los costos. Los costos de producción de bioenergía pueden ser altos en comparación con otras fuentes de energía, especialmente en el caso de biocombustibles de segunda generación. Finalmente, el impacto social. La producción de bioenergía a gran escala puede tener impactos sociales negativos como la concentración de tierras en manos de grandes empresas y el desplazamiento de comunidades locales. Es importante tener en cuenta estos inconvenientes al evaluar el uso de la bioenergía como fuente de energía renovable. Se deben implementar medidas para asegurar que la producción y el uso de la bioenergía sean sostenibles y no tengan impactos negativos en el medio ambiente o en las comunidades locales. En resumen, la bioenergía puede ser una fuente de energía renovable con beneficios ambientales y sociales, pero es importante abordarse de manera responsable y sostenible para evitar sus potenciales impactos negativos. Ok, a continuación hablaremos un poco acerca de la importancia de la bioenergía en el mundo rural. La bioenergía es un factor clave dentro de las acciones contra el cambio climático. Esto se debe a que el uso de este tipo de energía renovable produce la misma cantidad de dióxido de carbono que antes se había consumido, generando un perfecto equilibrio. Un sector estratégico en el ámbito de la bioenergía es sin duda el agropecuario, dado que la actividad agrícola genera anualmente 17 millones de toneladas de residuos secos procedentes de restos herbáceos y leñosos solo en España. Estos podrían reemplazar a 7 millones de toneladas de petróleo. Por su parte, los gases renovables que se generarán a partir de tratamientos de otros residuos de estos sectores permitirían sustituir un total de 1.5 millones de toneladas de este combustible. De este modo, lo que tradicionalmente se consideraban residuos muy contaminantes, ahora se ponen en valor para generar energías renovables. Otro de sus puntos claves es su potencial de generación de empleo en zonas rurales, bien para la gestión de residuos forestales o agrícolas, o también para la explotación de cultivos energéticos. Esto supondría una mejora de la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales al poder acceder a sus puestos de trabajo de calidad sin necesidad de abandonar sus poblaciones y así promover una mayor cohesión y estabilidad. En otro orden de ideas, existen proyectos pioneros que buscan poner en valor el mundo rural y potenciar una mayor independencia energética al mismo tiempo que se protege el medio ambiente. Esto se trata de aldeas bioenergéticas, una propuesta súper interesante.
La bioenergía se presenta como una alternativa viable a los combustibles fósiles, con un gran potencial para contribuir a la seguridad energética, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo rural. Abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades permitirá que la bioenergía contribuya a un desarrollo económico y social equitativo, protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente para las futuras generaciones. En la presente investigación se dio a conocer los aspectos más importantes acerca de la bioenergía, incluyendo su composición, la transformación de biomasa a energía, los sistemas de aprovechamiento, ventajas, desventajas e importancia, con el firme propósito de crear conciencia e informar a la sociedad sobre la vital importancia de la bioenergía como fuente de energía renovable y sostenible. Se necesitan esfuerzos concentrados de gobiernos, empresas, academias y sociedades civiles para aprovechar al máximo las ventajas de la bioenergía mientras se minimizan sus riesgos. La investigación e innovación, junto con políticas públicas adecuadas, serán claves para desbloquear el potencial de la bioenergía y convertirla en un pilar fundamental de la transición hacia un futuro energético más limpio y sostenible. Gracias por su atención.